Hoy, 19 de marzo de 2024, siendo las 8:45 de la mañana, esta funcionaria instala la presente audiencia con el fin de continuar una audiencia en que se estudiaba la solicitud de libertad por vencimiento de términos en favor del ciudadano. Se instala esta audiencia con por los siguientes motivos. En actuación del 11 de marzo de 2024, por circunstancias ajenas a esta funcionaria, me vi precisada suspender la actuación y remitirla a la ciudad de Bogotá. A continuación, y con miras a respetar el derecho fundamental a la libertad que le asiste al señor y con las constancias secretariales que a continuación me permitiré conceder el uso de la palabra a la señora secretaria del Juzgado Segundo Penal Municipal para que nos diga cuál es la situación actual del señor. Continuaré concediendo, por supuesto, el uso de la palabra a quienes se conectaron para que hagan su presentación personal. Alexandra, usted es tan amable, nos informa sobre el particular tema. Sí, señora doctora. A todos los sujetos procesales me permito poner en conocimiento que el día de ayer, sobre las 9:28 de la mañana, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá notificó a este despacho sobre la acción de tutela invocada en favor del señor con ocasión a la no realización de la audiencia de libertad por vencimiento de términos y sustitución de medida de aseguramiento programada para el día 11 de marzo dentro del radicado de la referencia. Atendiendo a lo anterior, se procedió por la Secretaría del Despacho a verificar telefónicamente con la cárcel de la policía la situación del señor Vladimir. Se nos informa que el mismo aún se encuentra detenido. Igualmente, verificada la consulta de procesos de la página de la rama judicial, se estableció que la solicitud de libertad por vencimiento de términos que fue remitida por este despacho, en la solicitud remitida por este despacho se programó como fecha y hora para evacuar audiencia de libertad por vencimiento de términos el próximo 1 de abril a las 2 de la tarde. En atención a lo anterior, el despacho procedió a señalar en área de las garantías que le asisten al señor Vladimir como fecha y hora para continuar con la audiencia de libertad por vencimiento de términos el día de hoy, 19 de marzo, sobre las 8:30 de la mañana. Esa es la constancia secretarial, doctor. Gracias, Alexandra. Bien, entonces con esa presentación, a continuación concedo el uso de la palabra a quienes se conectaron con la finalidad de que hagan su presentación personal. Pongo de presente, su señoría, que tal y como aparece en el memorial poder que se emitió por parte del señor Sánchez, él renuncia a asistir a aquellas audiencias de control de garantías que sean de iniciativa de la defensa técnica. Vamos entonces a concederle el uso de la palabra al señor fiscal especializado, quien solicitó al momento de su presentación, y posteriormente al doctor José David Cortés, quien igualmente la solicitó al momento de su presentación. Doctor Ortiz, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, su señoría. Este delegado de la Fiscalía debe hacer dos manifestaciones que son absolutamente importantes para el desarrollo de esta audiencia. La primera de ellas tiene que ver con que a partir de las 9 de la mañana, o sea, esto es en 4 minutos, tenemos audiencia preparatoria de juicio oral con el Juzgado Noveno Penal de Circuito Especializado, la cual ha sido convocada con antelación. Dentro, insisto, de este mismo caso, estamos convocados tanto el doctor Neira, por supuesto, como su prohijado y los demás profesionales del derecho que comparten causa en ese proceso. De tal suerte que habría una imposibilidad de estar en dos audiencias en simultánea cuando estamos convocadas las mismas partes. Y si bien es cierto, aquí se está hablando de una libertad por vencimiento de términos, no menos cierto es que el proceso debe avanzar y esta audiencia preparatoria está convocada desde el mes de diciembre, señoría. Por lo tanto, si no se puede realizar esta audiencia por estar en esta audiencia ante su estrado, su digno estrado, pues generaría un entorpecimiento del desarrollo procesal para todo el conglomerado que está vinculado en ese proceso, incluyendo, por supuesto, las víctimas. Entonces, en ese sentido, su señoría, hay una manifestación expresa de imposibilidad de continuar con esta audiencia en este preciso momento. Eso es la primera manifestación que debo hacer. La segunda
tiene que ver, y la planteo desde ya, su señoría, con una falta de competencia que plantea este delegado de la Fiscalía a voces de lo establecido en el artículo 43 del Código de Pronto Penal. Se ha señalado ya de manera pacífica por la Honorable Corte Suprema de Justicia que el mandato debe ser, en cuanto a la competencia, si bien es cierto, todos los jueces de garantías tienen competencia en todo el territorio nacional, también lo es que cuando ya se establece la competencia donde se radicó el escrito de acusación, es allí donde se deben realizar las audiencias de libertad por distintos términos, más aún teniendo en cuenta que también es el mismo lugar o comparte sede con el lugar de los hechos. Esto es, señoría, los hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá y el enjuiciamiento se está adelantando ante el Juzgado Noveno Penal de Circuito Especializado de Bogotá. Son dos potísimas razones por las cuales la competencia para los jueces de garantía radica en la ciudad de Bogotá. En ese sentido, su señoría, la Fiscalía le solicita, teniendo en cuenta incluso los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, AP 2739, AP 3018, AP 2293, todos del año 2023, se sirva trabar en la falta de competencia, en ese sentido, remitir a la Honorable Corte Suprema de Justicia, tal como lo señala el artículo 32 del Código de Pronto Penal, el cual indica que la competencia de la Corte Suprema de Justicia en su numeral tercero es de la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales legales o de tribunales o de juzgados de diferentes distritos. En este caso estamos hablando del distrito de Bogotá con el distrito de Cundinamarca, en este caso Facatativá. Por eso dirimir esta falta de competencia debe estar radicado en la sede de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Esa es la segunda petición que debo hacer. Esta es la intervención, con absoluto respeto, su señoría, no solo de su estrado judicial, sino de los demás intervinientes de esta audiencia. Muchas gracias. Doctor José David Cortés, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Descorriendo el traslado del uso de la palabra concedido por usted, su señoría, en igual sentido, bajo las peticiones realizadas por el señor fiscal, este apoderado de representación de víctimas se acoge a los mismos planteamientos en virtud de que a las 9 de la mañana, es decir, en esta oportunidad, se encuentra fijada la fecha para la audiencia, misma que fue concertada con antelación y que es de conocimiento de todas las partes que estamos interviniendo, lo cual la no realización de la misma pues llevaría al traste y infortunadamente pues si se lleva al traste la misma pues el término se entendería que iniciaría a correr a partir o aparte de la unidad de bancada defensiva, como ha manifestado el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, al entender o al acoger ese principio de unidad defensiva o unidad de bancada defensiva. Como segunda medida, en ese sentido también se le solicita a usted o se le impugna en esta oportunidad la competencia por cuanto los pronunciamientos recientes de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que la competencia para el tema de las solicitudes de audiencia de libertad o audiencia de sustitución de la medida declarada por la Corte como también una libertad disimulada, y me excusa por el término si no es el correcto, en atención a que el conocimiento... Por favor, es tan amable, habla claro, y porque es que se le va por momentos lo que el doctor dice, no le entiendo la idea. Gracias. Perfecto, su señoría. Lo primero de manifestar la audiencia que tenemos el día de hoy, 9 de la mañana, Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado, audiencia preparatoria al interior de estas mismas diligencias. Segundo, coadyuvando la petición de la Fiscalía, también se permite impugnar a usted la competencia por cuanto, si bien es cierto, es un juez constitucional de garantías, no menos cierto es que la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de cierre que obliga a los precedentes a ustedes como jueces constitucionales y jueces de conocimiento, ha decantado la política que el factor de competencia dado para los temas de libertades por vencimiento de términos o sustitución de la medida entendido por la Corte como una libertad enrostrada, pues usted no sería la competente por cuanto el conocimiento de las diligencias está en el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de la Ciudad de Bogotá, y la ocurrencia del hecho tuvo ocupación o tuvo desencadenamiento en la ciudad de Bogotá. En tal sentido, pues usted no sería competente. Sin embargo, sin el ánimo de generar falsos argumentos, estaba tratando de buscar en mi correo electrónico y si no estoy mal, uno de los motivos de haberse llevado al traste en primera medida esta diligencia fue la misma competencia, sino que es que en el interior del correo, como tengo tantos correos, pues no logro avisorar o encontrar el específico, su señoría. Básicamente ese es el planteamiento. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra.
Bien, entonces de lo manifestado, que es básicamente lo mismo, por el señor fiscal y por el señor representante de víctimas, corro traslado de esas manifestaciones al señor agente del Ministerio Público y finalmente al señor defensor. Gracias, gracias, su señoría. Como quiera que la Fiscalía General de la Nación encabeza el fiscal especializado y la representación de víctimas en cabeza del doctor José David Cortés López están impugnando su competencia, su señoría, entendería su señoría que no es posible la realización o la continuación de esta audiencia en el entendido de su señoría que se hace necesario definir previamente a determinar la continuidad o no de la audiencia por el traslado o enviar dichas diligencias al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia al tenor del artículo 32, numeral 3 del Código Procesal Penal. De suerte, su señoría, que si bien la competencia territorial del juez de garantías debe fijarse la competencia según o partiendo del hecho jurídicamente relevante en donde ocurrió y particularmente en la presentación del escrito de acusación donde se radica, su señoría, la Fiscalía General de Nación y las víctimas le están proponiendo a su señoría una impugnación de la competencia, de suerte, su señoría, que debe darse el trámite previamente a continuar o no con esta audiencia. Y en ese entendido, su señoría, considera el Ministerio Público que debe su señoría suspender la audiencia y remitirla inmediatamente a su superior jerárquico, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, al tenor del artículo 32, numeral 3, para que la Corte Suprema de Justicia defina la competencia de su señoría frente a esta audiencia de garantías. En ese orden de ideas, su señoría deja sentada la posición de este Ministerio Público. Gracias, su señoría. Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Debo solicitar de manera respetuosa que rechace de plano las solicitudes realizadas tanto por la Fiscalía, el representante de víctimas y que han sido coadyuvadas por el señor procurador, ello en virtud del deber que le asiste a su estrado, en virtud del numeral primero del artículo 139, que señala ese deber de evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos mediante el rechazo en plano de los mismos. Y ello es porque, si bien se está debatiendo la competencia por parte de las personas que han hecho la intervención, pues esa incompetencia al llamado a rechazarla es porque desde la misma, el auto que se señaló cuando se hizo la solicitud de audiencia, esto es el AP 3187. Doctores, qué pena les interrumpo. Acaban de conectar al señor Vladimir. Vamos a apagar el micrófono y escuchamos la intervención de su defensor. Le decía a su señoría que desde la misma radicación de la solicitud de audiencia se invocó en su capítulo final la existencia de la AP 3187-2022 dentro del radicado 61848. Y ello es porque precisamente era necesario prevenir tanto a los sujetos procesales como a la judicatura sobre lo señalado por la Corte en los siguientes términos, abro comillas. La sala tiene decantado que cuando se ha presentado escrito de acusación, el juez de garantía debe ser el del lugar donde quedó radicado el juzgamiento, teniendo en cuenta que la competencia para conocer del asunto ya ha sido determinada. Ahí cierro comillas. Es decir, que en primera medida esas manifestaciones que hacen la Fiscalía, víctimas y Procuraduría, pues se tendría razón de ser. La Corte así lo ha decantado y la misma Corte lo dice. El tema es que seguidamente dice la Corte, abro comillas, no obstante, esta regla no es absoluta, en tanto es posible variarla excepcionalmente por motivos razonables que justifiquen la asignación de competencia de un juez de garantías con jurisdicción diferente a la sede de juzgamiento penal, como cuando el procesado se encuentre privado de la libertad en establecimiento carcelario del lugar diferente al de la comisión de los hechos, cierro comillas, y es justamente esa condición excepcional la que habilita al juzgado segundo penal municipal de Facatativá a adelantar esta audiencia. Entonces vemos que la Corte dice, sí, es donde se esté adelantando el juzgamiento, pero hay un tema excepcional. Y ese tema excepcional no es una guerra, no es una situación extrema. La Corte dice que lo excepcional en este caso es simplemente que el procesado se encuentre privado de la libertad en un establecimiento carcelario diferente al lugar de los hechos. Y eso tiene una razón de ser, la misma razón de ser que tienen
las competencias de los habeas corpus, y es que el juez debe estar lo más cercanamente posible a donde se encuentra recluido la persona a fin de poder verificar las condiciones en que se encuentra el privado de la libertad. Entonces, viendo esto, que además la Corte señala en ese auto que no es algo que solamente lo dijera en ese 2022, sino que refiere que ya estaba planteado así desde la decisión CSJ AP 198-2021 del 27 de enero del 2021, radicado 58786, pues allí justamente el señor magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, en una impugnación de competencias que se dio exactamente en la misma situación que hoy se presenta, donde de hecho eran dos departamentos también, Putumayo y Nariño, ese es el caso de esa AP 3187, llegó a la Corte y la Corte dijo que en ese tipo de asuntos el defensor está habilitado para presentarla en cualquiera de los dos lugares. Situación entonces que me lleva a decir que si ya la Corte dijo qué ocurre cuando se presentan este tipo de conflictos, pues mal haría dejarse de lado el derecho fundamental, constitucional y convencional de la libertad por dar paso a un mero formalismo. Y una situación mucho más gravosa en este caso, y es que este asunto ya había sido debatido ante su despacho y alcanzó a ir a una segunda instancia y su superior jerárquico, su señoría, se declaró competente para resolver esos recursos. Nótese cómo para ese momento el despacho que hoy realiza la audiencia consideró que habían 212 días, lo que significa que al momento de la presentación de esta solicitud es evidente para todos que ya se completaría el término. La segunda instancia también lo señaló que para ese 6 de febrero están los 240 días, lo que significa es de conocimiento público de todos los asistentes que efectivamente por pronunciamiento de la primera instancia de esos 212, que se suma hasta los días restantes hasta el 7, y por pronunciamiento de una segunda instancia, quedó en evidencia que están vencidos los términos, lo que significa que cualquier tipo de actividad tendiente a obstaculizar una audiencia que por su importancia debe hacerse dentro de los 3 días posteriores a la solicitud, no es otra cosa justamente que una maniobra dilatoria. Por eso la manera de resolver esto es rechazando esas solicitudes de incompetencia, entre otras cosas dentro de ese control constitucional y convencional que está llamado a ser el despacho, pegado además del artículo 2 de la Constitución, su señoría, que señala que son fines esenciales del Estado precisamente garantizar los derechos. ¿Y derechos de quién? De la persona que en este momento está en las condiciones de vulnerabilidad, como lo es precisamente el tema de privación de libertad. Y la otra manera de resolver este asunto es justamente con los moduladores de la actuación procesal, es decir, acudiendo justamente al artículo 27 que señala que se debe evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. No podemos desgastar incluso ahora la Corte Suprema de Justicia para que se prolongue la privación de libertad. Pero además de eso, el artículo 26 de la ley 906 señala que prevalecen las normas rectoras que además son obligatorias y están por encima de cualquier otra disposición de este código. Pero además de eso, el tema a mirar a fondo es el del artículo 10 y es revisar si efectivamente es necesario corregir algún acto irregular. Y en este caso no estamos frente a ningún acto irregular, el hecho de que un juez constitucional atienda una petición de carácter constitucional. Distinto sería si estuviéramos hablando de algo relacionado con juzgamiento, pero para determinar si una persona está privada de manera con una prolongación ilegal, cualquier juez de garantías del país pueda tomar esa decisión. Las decisiones judiciales o jurisprudenciales de la que han echado mano mis antecesores en las intervenciones son decisiones que tienen relaciones con aspectos de la ley, creo que la 1908, es decir, con temas de bandas criminales por una situación especial de una creación de los jueces BACRIM. Pero para otro tipo de asuntos no existe impedimento alguno. Por eso, señoría, es que le ruego rechazar de plano y darle prioridad, prevalencia a los derechos fundamentales, constitucionales y convencionales de la persona que está privada de la libertad, para que cualquier situación de desacuerdo de una eventual orden de libertad, pues ellos podrán acudir a nulidades, a recursos de apelación y demás, pero en este momento priman los derechos fundamentales del señor Blanca. Esa es la manifestación que realizó al respecto. En cuanto a la realización o no de la audiencia o la decisión ahora en horas de la mañana, pues no tengo inconveniente que la misma pudiese eventualmente reprogramarse para horas de la tarde, con el propósito de poder atender esa preparatoria, pero en todo caso, para mí prima la libertad por encima de cualquier otra actuación judicial. Esta es mi intervención, su señoría. Me atengo a su decisión.
Tiene su micrófono apagado, su señoría, excusa. Bien, es criterio de esta funcionaria y así lo ha conocido siempre el señor agente del Ministerio Público y las demás personas que han tenido la oportunidad de estar en mis audiencias, garantizar el derecho fundamental a la libertad. Sí, es cierto que en el presente asunto existe decisión de la Corte en cuanto a que la competencia está radicada en el lugar de los acontecimientos y que se debe justificar los motivos por los cuales se acude al juez de control de garantías de diferente jurisdicción para evacuar audiencias como la que nos ocupa. Sin embargo, igualmente la máxima corporación ha referido que en el sitio en donde se encuentra detenida la persona, para facilitar, en primer lugar, la entrevista del procesado o del interno en el evento de presentarse un habeas corpus, obtener la información del detenido en la oficina jurídica de la cárcel en donde está recluido, pues conveniente resulta que sea el juez de control de garantías en donde se encuentre detenida la persona, o por lo menos el más cercano, precisamente con miras a garantizar ese derecho fundamental a la libertad. En el presente asunto, advierte esta funcionaria que soy juez de control de garantías, repito, y que nunca ha sido mi intención ni dilatar ni entorpecer las audiencias, y que siempre he obrado de acuerdo ante Dios y ante los hombres, y de acuerdo a mi leal saber y entender. Que mis criterios no sean acertados, eso no quiere decir que sean dolosos o que estén incursos en un delito, porque precisamente para eso concedo los recursos, para que alguien con más objetividad revise lo que bien pude haber hecho de manera errónea o errática, nunca obedeciendo a un dolo o a una mala intención. En el presente asunto, advierte esta funcionaria que mi superior jerárquico, de manera muy juiciosa, jurídica y objetiva, hizo análisis en los cuales esta funcionaria pues no adentró, precisamente porque en estas audiencias son audiencias en que no se da mucho tiempo para analizar y estudiar el asunto. Cuando somos jueces de garantías, hay veces decidimos en el flagror de la audiencia y decidimos de acuerdo a lo que se nos presenta. Por fortuna, existe la segunda instancia. Y como siempre he sido respetuosa de las decisiones de mis superiores, así procederé consecuente con mi leal saber y entender. Y como siempre menciono en mis decisiones, concedo el recurso de alzada respetando siempre de manera íntegra y profesional la decisión de mi segunda instancia. Y si a ello hubiere lugar modificar o corregir mis actos, así lo haré. Por convicción propia. En el presente asunto teníamos que para el 6 de febrero de 2024 se habían colmado los términos para respetar el derecho a la libertad del señor Vladimir Sánchez Tarazona. Los términos invocados por la defensa técnica por cuanto a partir de el artículo 317, numeral quinto, perdón, que nos habla de las causales de la libertad. Cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Pero, perdón, un momento. Entonces, en razón de esa situación, de la manifestación de la señora segunda juez, de la juez segunda penal de circuito, pues es por ello que esta funcionaria está realizando esta audiencia.
atendiendo igualmente al derecho fundamental a la libertad, como lo decía al inicio de mi intervención. Entonces, si les parece, señor fiscal especializado, señor agente del Ministerio Público, señor representante de víctimas, vamos a continuar con esta audiencia. Y no accedo a esa solicitud de declararme impedida, tal y como lo señala el artículo 341, porque entre otros aspectos refiere la norma que este trámite de impugnación de competencia es un acto propio del proceso penal, pero cuando ya está en la etapa de la acusación, es decir, ya se inicia el juicio dentro del proceso penal, que es una de las circunstancias que se tienen que analizar en el acontecer procesal. Esta audiencia es apéndice del proceso penal, es apéndice. Y como juez de garantías, no estoy en esa posibilidad de declararme impedida por el factor de la competencia territorial. Repito, voy a analizar el tema de la libertad como derecho fundamental, de acuerdo igualmente a los lineamientos que diera la doctora, el juez segundo penal de circuito, con el mayor respeto. ¿Alguna manifestación, señor fiscal, señor agente del Ministerio Público, señor representante de víctimas, señor defensor? Sí, su señoría. La Fiscalía debe indicarle que el factor de competencia no está únicamente circunscrito a los jueces de conocimiento, también se extiende a los jueces de garantías. En ese sentido, ya hay pacífico pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, no solamente a que se puede impugnar la competencia de un juez de control de garantías, sino también del trámite que debe imprimírsele cuando se hace una petición por parte de uno de los intervinientes. En este caso, lo está realizando tanto la Fiscalía como la representación de víctimas y ha hecho su observación el representante de la sociedad, el Ministerio Público, frente al trámite que debe imprimirse. Debe señalarse con absoluto respeto, su señoría, varios aspectos frente a su juicioso planteamiento. Primero, las audiencias son independientes. Esto es, esta audiencia no se ha instalado. Cuando usted hace manifestaciones en el sentido de que es que para X fecha ya a su juicio se habían vencido los términos, está haciendo un prejuzgamiento. Todas que aquí en esta audiencia que se está instalando no se ha debatido nada, su señoría. Aquí no se ha analizado y es una audiencia independiente. Usted hace alusión a un mandato que tiene el juzgado segundo penal del circuito, pero ese mandato no implica que reviva una audiencia que feneció hace ya un tiempo. No. El mandato que le estaba dando era para la sustitución de medida de aseguramiento porque no se había pronunciado frente a un segundo planteamiento de la defensa, que era la sustitución de medida de aseguramiento, no de la libertad por ciertos términos, su señoría. Entonces le está dando un alcance distinto al mandato de juzgado segundo. Pero en todo es suyo, su señoría, con absoluto respeto, debo señalar en primer lugar que si usted ya ha prolongado una audiencia en el sentido de hacer un juicio anticipado, se está vulnerando las garantías para los demás. Buenos días, Brian Andrés Marín está conectado. Estoy también, como lo señalo, en la audiencia del juzgado noveno penal de circuito especializado, que ya no ha podido arrancar porque estamos en esta audiencia y es una audiencia de este mismo caso. Buenos días, me Y escuchan en de la este estación. sentido, debo señalar, su señoría, cómo el trámite adecuado lo dice el Código de Procedimiento Penal en su artículo 32, que es la Corte Suprema de la Justicia la que debe señalar si usted es la competente o no. Aquí no queda sujeto a un juicio de valor del funcionario sobre el cual se impugna la competencia. Sencillamente se le debe imprimir un trámite de rigor. El hecho de que haya una tutela, que desconozco porque no he sido vinculado a esa acción de tutela, la tutela no puede obligarla a su señoría a otorgar una libertad porque se estarían vulnerando las funciones de cada uno de los intervinientes y aparte de eso, de cada uno de los roles que desempeñan la judicatura. En este caso, lo que podría hacer la tutela en gracia de discusión es decirle que instale la audiencia tal como usted la ha instalado. Usted ya ha cumplido instalando la audiencia.
Ya en desarrollo de esta audiencia se plantea una falta de competencia, lo que la inhabilita a juicio de este delegado de la Fiscalía, a su señoría, para continuar con la audiencia hasta tanto sea el superior, no el juzgado segundo del circuito de Facatativá, sino la Honorable Corte Suprema de Justicia, la que le dé la razón a que usted debe continuar con la audiencia o que debe hacerlo el juzgado de garantías de Bogotá. Su secretaria señaló a petición suya, a la instalación de la audiencia, que ya hay programada una audiencia de libertad por 100 términos para el próximo 1 de abril del año 2024 en los jueces penales de garantías de Bogotá. Luego ya hay una petición en curso, un trámite en curso, no se está vulnerando ningún derecho a la libertad y es dentro de la audiencia donde se va a debatir y se va a discutir si están o no vencidos los términos. No es por fuera de la audiencia, señoría, con absolutamente respeto se lo digo. Perdón, doctor, no le escuché. Realice un oficio en el cual tome las decisiones. Usted es tan amable, repite lo que dijo, no le escuché. Y es, Disculpe, doctor, es que había mala señal y no le escuché. Gracias. Sí, su señoría. Estoy señalando pues que usted le solicitó a su secretaria que dejara constancia o que leyera la constancia que hay de la situación de la audiencia programada de libertad por 100 términos y hay una programación para el próximo 1 de abril ante el juzgado de garantías de Bogotá, que es el competente por factor territorial. Entonces, es allí donde debe dirimirse y al interior de una audiencia, no por fuera de la audiencia. Sí. El trámite que se ha señalado de manera absolutamente pacífica por la Honorable Corte Suprema de Justicia, que debe imprimirse cuando una de las partes solicita la competencia, es que el superior lo resuelva. Y dice, de acuerdo con los factores de competencia. Si es dentro del mismo distrito, lo realiza el Tribunal Superior, pero si es en juzgados de diferente distrito, la competencia para definir cuál es el juez competente es la Honorable Corte Suprema de Justicia. Es un paso que no se puede soslayar, no se puede dejar de lado, en aras de, como usted lo ha dicho, su señoría, de garantizar el derecho a la libertad, porque de antemano entonces usted está prejuzgando y dando a entender que ya tiene una decisión en ese sentido, cuando ni siquiera se ha instalado esta audiencia, su señoría. Entonces, eso es lo que debo manifestar frente a su planteamiento, su señoría. Insiste este delegado de la Fiscalía que no se puede permitir el trámite que se le debe imprimir cuando hay una impugnación de competencia. Y será la Corte Suprema de Justicia la que sobre saber entender. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Señor agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, este Ministerio Público se mantiene en su posición. ¿Cuál es mi posición, su señoría? Su señoría, su merced no puede realizar la audiencia en razón a que hay sendas solicitudes que le impugnan la competencia. Soy del criterio de la misma Fiscalía en el entendido que, si bien la competencia territorial del juez de control de garantías está fija una posición en el entendido de que su competencia o su fijación no es caprichosa ni arbitraria al solicitante y que de manera excepcional procede en algunas circunstancias. Hay pronunciamientos de la Corte Suprema en un sentido y hay jurisprudencia de la Corte de Suprema de Justicia en otro sentido, en el entendido que se pueden realizar audiencias de solicitud de vencimiento de términos o de derechos de garantías fundamentales cuando o en el lugar donde se encuentra la persona recluida. Eso está clarísimo. Pero también la Corte ha definido que una vez presentado el escrito de acusación en el lugar, se deben hacer las audiencias de garantías en el lugar. Su señoría, le están impugnando la competencia. Su señoría no puede, a criterio humilde del Ministerio Público, por más que quiera, y reconozco a su merced con quien laboro todos los días, esa garantía fundamental, de suerte que incluso en esta investigación, en este proceso, nos ha acarreado llamados en redes sociales, tergiversando la realidad, nos han llamado con investigaciones penales y disciplinarias que eventualmente podrían concurrir a sacarnos de la esfera de este proceso. No entiendo cuál fue el argumento de la diligencia. Miraremos, nos defenderemos en esos escenarios en los cuales la defensa nos ha convocado en razón a las denuncias penales y disciplinarias que hemos sido objeto de usted y yo por el simplemente hecho de oponernos a esa circunstancia. Igualmente, su señoría llama la atención al Ministerio Público una parte que el señor fiscal ha esbozado. Su señoría, las audiencias son preclusivas.
si bien hubo una decisión de segunda instancia, su señoría, en absoluto, y vuelvo y lo digo y lo resalto con comillas y negrillas, en absoluto puede comprometer el criterio de la juez segunda penal de circuito o de la juez primera penal de circuito en la audiencia que estamos por realizar. En absoluto. El señor fiscal lo ha hecho precisamente, en absoluto, su señoría. Una decisión de segunda instancia puede llamar a convocarnos a dar rajatabla a lo que diga una decisión de segunda instancia del juzgado primero penal de circuito. De eso sí me separo y el señor fiscal también se está separando absolutamente. Su señoría, vuelvo, insisto, su señoría, usted no puede realizar la audiencia, su señoría, le están impugnando la competencia. Usted tiene que irse a su competente jurisdiccional, que en este caso es la Corte Suprema, al tenor del artículo 32, numeral 3, para que la Corte le diga si efectivamente usted es o no es. Y además de eso, su señoría, el argumento fundamental de la defensa es que cuando se presenten argumentos dilatorios, entonces habría que determinar si la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, si la solicitud elevada por la representación de víctimas es una acción dilatoria, para que su señoría indique y la deseche de facto. Y en absoluto, su señoría encuentra este Ministerio Público que la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación, que la solicitud elevada por la representación de víctimas sea una acción dilatoria. Al contrario, el señor fiscal está reclamando que por favor le permitan asistir y participar en la audiencia preparatoria que se encuentra fijada en este mismo momento en el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá. Una audiencia que se encuentra programada, su señoría, según los anales de mis apuntes, desde el 18 de diciembre del año 2023. Es decir, hace 3 meses, su señoría. Por lo tanto, su señoría, debe darse privilegio a esa circunstancia, hasta tanto, su señoría, quien tiene la competencia de resolver la impugnación que le han efectuado a usted la Fiscalía General de la Nación, que le ha efectuado a usted la representación de víctimas, defina si su señoría es la competente o no, o es Bogotá. Máximo aún cuando Bogotá también se está abrogando la competencia y ha fijado una audiencia de este mismo contenido y alcance para el 1 de abril de este año. De suerte, su señoría, que eso verifica incluso que hay discusión frente a la competencia. ¿Lo es el juez de garantías de Facatativá o lo es el juez de garantías de la ciudad de Bogotá, que incluso ya fijó fecha para la realización de una audiencia en similares contenidos y alcance? En ese orden de ideas, su señoría, vuelvo a insistir que el Ministerio Público no es procedente realizar esta audiencia hasta tanto no se defina quién es el competente para la realización de esta audiencia. Los efectos y las consecuencias de si procede o no procede la libertad son propias del debate para esa audiencia y conforme a la propuesta efectuada ya por la defensa en audiencia anterior. En ese orden de ideas, su señoría, con el de mayor respeto, deja sentada esta posición el Ministerio Público. Señoría, muy gentil, muchas gracias. Defensa de víctimas tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Para no ser reiterativo respecto de las manifestaciones realizadas por los otros profesionales, el suscrito es del criterio que efectivamente se le está impugnando la competencia y de acuerdo al artículo 32, numeral 3, quien dirime esa competencia es la Corte Suprema de Justicia, permitiéndome citar entonces que es de conocimiento además del doctor Daniel Neira que no son actos dilatorios por cuanto a numeral 5 de la queja propuesta en contra de su despacho, el juzgado segundo, dirigido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la doctora Marta Janet Mancera, donde realiza o pone en conocimiento de ello respecto a la autoridad competente. A numeral 5, me permito citarlo, dice: una de las fechas de audiencia es para el 11 de marzo del 2024 a las 2 de la tarde, pero luego de hacernos perder ese tiempo decide eludir lo ordenado por su superior jerárquico y funcional, procediendo sorpresivamente a última hora a remitir las diligencias a la ciudad de Bogotá, aduciendo que no es competente para resolver la petición porque los hechos jurídicamente relevantes del proceso penal tendrían ocurrencia en Bogotá, escenario que evidentemente es una burla y una dilación a la petición de sustitución que se pidió desde el referido 29 de enero del 2024. En atención a ello, considera este representante de víctimas que dentro de su decisión que reviste, como lo es un acto administrativo, pues está desconociendo tajantemente su criterio en atención a no remitir las presentes diligencias a que se dirima dicha competencia, por cuanto ya su criterio fue sentado desde el mes de marzo, exactamente aproximadamente 8 días. Luego, sorpresivamente, no se da o no se recibe por parte de su despacho esa convocación de la competencia en atención a que, si bien es cierto de la manifestación realizada, que los autos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, la gran mayoría al interior de los hechos jurídicamente relevantes hacen alusión
a la ley 1908, que es la introducción del artículo 317A para grupos delincuenciales organizados o grupos armados organizados. No menos cierto es que al ser un grupo armado organizado, pues la distinción de los sitios de privación de la libertad o de las capturas que se puedan proceder se dan en distintas partes del país. Caso de ello, pues ordinariamente al interior de esas investigaciones penales concurren delitos como concierto para delinquir agravado, pues se entiende que lo realizan en diferentes partes de la ciudad, por eso es que los pronunciamientos van encaminados a ellos. Sin embargo, ninguno de los pronunciamientos se avisora que se debe dar estricto cumplimiento cuando sean casos de GDO o de GAO, como pretende aludir en esta oportunidad el defensor, coadyuvando así entonces lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación y por el delegado de la Procuraduría en esta oportunidad, haciendo alusión al documento que usted ya debe conocer, por cuanto evidencio que fue remitido al correo de su despacho, a la Fiscalía General de la Nación y demás. Muchas gracias, su señoría. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Debo rogarle que se mantenga en la postura de realizar esta diligencia, y ello es por los 4 siguientes aspectos. Primera medida, no es cierto que la audiencia no se haya instalado, como equivocadamente lo señala el señor fiscal. Lo que pasa es que él no asistió a la del 11 de marzo, pero la audiencia se instaló a tal nivel que no solo se instaló, sino que la defensa sustentó la petición de libertad. Por lo tanto, no es que la señora juez esté ni prejuzgando, ni diciendo que sea camisa de fuerza lo que haya dicho la segunda instancia, ni que vaya a ser un copia y pegue del auto de la segunda instancia, ni más faltaba. La señora juez, si bien se ha referido a la existencia de unos autos por parte del superior jerárquico, ello no es porque esté desconociendo la independencia de una audiencia frente a la otra, no. Lo que pasa es que la señora juez, para decir que puede realizar esta diligencia, lo que está teniendo en cuenta son la argumentación que ya se efectuó por parte de la defensa dentro de la diligencia en la que nos encontramos y cuyo génesis es del 11 de marzo, es decir, que los autos a los que la señora juez hace referencia no es que esté reviviendo, resucitando una audiencia ya concluida, sino que la defensa trajo a colación la existencia de esos autos, dijo hasta el minuto en el cual se refirió la segunda instancia frente a los términos que han transcurrido, y la señora juez lo único que está haciendo es definiendo que es competente, reafirmando la competencia con base en argumentación que se exhibió en este acto procesal y no en otro. Por lo tanto, no está haciendo ningún prejuzgamiento, simplemente está echando mano de los argumentos que ya se expusieron en esta diligencia. El segundo aspecto, y con base en eso, ratifica que efectivamente sí es competente y que existe una urgencia manifiesta que lleva a la necesidad de atender esta diligencia para no someter al reo a unas demoras propias de los formalismos, lo que significa que la señora juez está dando prioridad es a ese principio constitucional de lo sustancial sobre lo formal, que además va de la mano de lo señalado en el artículo 11 del Código General del Proceso, que se aplica en transversalidad y donde señala que lo importante en este tipo de asuntos, es decir, en la interpretación de las normas procesales, es justamente que el juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley, y que cualquier duda en la interpretación de las normas debe aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando derechos constitucionales fundamentales, y señala finalmente ese artículo que el juez se abstendrá de exigir y cumplir formalidades innecesarias. De allí que lo que está haciendo la judicatura al decir que va a realizar esta audiencia no es más que dar prioridad a ese principio pro homine y a ese control constitucional y convencional. Además que la ley señala propiamente, estando sometido el juez al imperio de la ley en la Constitución, el imperio de la ley, la norma como tal, señala que es competente cualquier juez control de garantías a nivel nacional. El segundo aspecto que me lleva a pedirle que se mantenga la decisión de realizar la audiencia es que la representación de víctimas está invocando un señalamiento de una queja presentada por la defensa que no ha sido debatida dentro de esta audiencia y que además se trataría de un reclamo frente a la sustitución de medida, y esta audiencia no es de sustitución de medida, esta audiencia es de petición de libertad por vencimiento de término. Entonces no pueden aquí mezclarse unas situaciones ajenas a la audiencia sobre debates o manifestaciones de inconformidad ajenos a la audiencia para intentar evitar que esta audiencia se realice, como tampoco es de buen recibo que se acuda a situaciones relacionadas con redes sociales que no se han debatido aquí por ninguno de los sujetos procesales.
y que en todo caso tendrán que debatir en otros escenarios, no dentro de una libertad por vencimiento de término. El tercer aspecto es que se insiste en la necesidad de que se rechace lo que a toda luz es una maniobra dilatoria, porque como se leyó entrecomillado, la Corte, si es que vamos a pronunciamientos del órgano de cierre, ya dijo que el lugar de reclusión hace parte de esos factores de competencia y ya ha llamado de hecho la atención la Corte Suprema de Justicia frente a esas maniobras dilatorias de impugnar la competencia en sede de control de garantías para obstaculizar la materialización de derechos fundamentales. Y ello lo dejó claro la Corte en la AP 2889 de _2019 en el radicado 55693, donde de hecho llamó la atención frente a una impugnación de competencias que se hizo en aquella oportunidad por parte, tengo entendido, de la defensa, frente a decir si el competente era un juez de Tunja o el juez de Fortul Arauca. Y frente a ello, lo que ha dicho la Corte es que prácticamente que es penoso que se haya suspendido la realización de una audiencia ya instalada para debatir o sobrecargar la Corte con eso. La Corte dijo básicamente en esa decisión que quien inicia la diligencia está en la obligación de terminarla. Y en este caso, repito, la audiencia ya se inició, ya se instaló y ya se sustentó por parte del solicitante. Y el cuarto y último aspecto es que echa mano de la programación de una audiencia en Palo Quemado, pero resulta que la audiencia en Palo Quemado no tiene juez de control de garantías asignado, lo que significa que... ¿Me escuchan? Se acaba de ir la luz acá en mi municipio. Sí, lo escuchamos, señor apoderado. Gracias, señores, que me acaban de quitar la luz aquí en Rovira. Entonces estoy haciendo el cambio aquí de red. Le decía que Palo Quemado no tiene asignada juez control de garantías, es decir, sería un conflicto de competencias entre un juzgado propiamente dicho, como lo es el de control de garantías de facultativa, y un juzgado imaginario de Bogotá porque no se ha asignado. Es decir, ¿cuál es el juez de Bogotá que va a realizar la audiencia el 1 de abril? El juzgado primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no está asignado. Entonces, no existiría siquiera el pronunciamiento por parte de ese otro juzgado que permitiera saber qué opina siquiera porque el juzgado no está asignado. Por lo tanto, considero que en esa debe mantenerse la postura de tramitar la audiencia de libertad por vencimiento de términos y cualquier inconformidad por parte de los demás sujetos procesales, pues por vía de apelación frente a una eventual decisión con la que no estén de acuerdo, podrán pedir incluso la nulidad dentro de su recurso de apelación, si es que ellos lo consideran necesario. Esa es la manifestación que realizó su señoría. Gracias. Bien, habiendo escuchado con atención cada una de las intervenciones en esta actuación, esta funcionaria dispone remitir inmediatamente este asunto para ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir de plano, con miras a que establezca si esta funcionaria es o no competente, dada la impugnación de competencia que se ha realizado en esta audiencia, y es mi deber, con miras a garantizar la imparcialidad en el presente asunto, dar trámite a la misma. Ofíciese en tal sentido. Como es un acto de trámite de cumplimiento inmediato, doy por terminada esta actuación, siendo las 9:43 de la mañana, y estaré presta a dar cumplimiento a lo que nuestro superior jerárquico disponga. A todos que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias. Buen día para todos. Permiso, gracias.